Buenas tardes. Soy Aline Tisato, soy fisioterapeuta, acupuntora, maestra de shiatsu, de tai chi y de qigong. Bueno, entonces estoy aquí para hablar de mi experiencia con dolor crónico, una visión desde el sistema de movimiento de la medicina tradicional china, el método Qigong básico y el Qigong postural. ¿Vale? ¿Qué es esto, no? Nacemos con una constitución, ¿no?, que heredamos de nuestros padres. Al momento de la concepción, de verdad, no solo el gen, ¿no?, el DNA, pero también la herencia bioenergética también ha pasado. Pasa en este momento, ¿no?, al feto. Y bueno, y ahí ya nacemos con una constitución. Quizá tendremos un elemento tierra débil, un agua más fuerte, o una madera, o esto medicina china, no sé si todos entenderán esto. O sea, habrán algunos que quizá tendrán más fuerza y otros menos. Y ellos porque nutren tejidos específicos del cuerpo, ¿no? Nos harán modelar, nos darán una forma corporal a partir de ahí. ¿Entiende más o menos lo que estoy diciendo? Entonces la constitución es la primera cosa. No necesariamente que porque si nacemos con una constitución débil, que tendrá que ser débil para siempre. Imagino que muchos de vosotros ya tengan esa concepción, ¿no?, de cómo el cuerpo, cómo el holograma se da. ¿Y qué es el holograma? Es la forma del pastel, ¿sí? Si digo forma, para hacer un pastel se utiliza una forma, ¿no? El molde, vale, perfecto. O sea, es el molde del pastel, el holograma, ¿no? O sea, los meridianos, donde la energía corre, ¿no?, del cuerpo, bajan, suben, crean este holograma, ¿no?, donde la chi, con calidades diferentes de acuerdo con el elemento, ¿no?, siguen su recorrido y bañan los tejidos adyacentes al lado, así como el río Nilo, ¿no?, en Egipto, ¿no?, que baña ahí en época de lluvias, ¿no?, para luego después hacerse fértil para las plantaciones. Pues los meridianos hacen lo mismo. Y si siguen su camino, pues tendremos músculos, fascia, tendremos bien irrigados, bien nutridos, con la chi, que es un magneto a la sangre, ¿no? ¿Se dice? Muy bien, es esto. Entonces, vale, esa concepción de meridiano dando la forma al molde, al pastel, ¿no?, al cuerpo. Lo que produce la motilidad celular, ¿no? Esto a nivel celular es que la chi es como la electricidad al ordenador. Si desenchufamos, pues no hay vida, ¿no? Y si enchufamos, las células tienen esta energía que las hace vivas, ¿vale? Por ejemplo, cuando tratamos de pacientes que quizá tocas, ¿no?, el brazo y tal, y ves que no hay mucho tono o no hay mucha vitalidad, porque el meridiano está debilitado en esta área, o a veces quizá hipertónico en otra, con mucha movilidad, a punto de crear dolor también por exceso. El tejido, la cicatriz, las adherencias, tienen que se transformar en células funcionales una vez más. Y lo que pasa es un tejido cicatricial, una adherencia, no tiene la vitalidad que una célula original. Entonces, ¿qué este método propone? Que se pueda observarlas dónde están las adherencias, porque los movimientos son muy pequeños, y a partir de ahí, entonces, cómo arreglarlas para que esto que está fragmentando el cuerpo de los segmentos, los demás segmentos corporales, vuelva a ser parte del todo y trabajar con el todo. Y movimientos grandes
que se hacen en gimnasio, no se perceben esas adherencias, porque son muy amplios. ¿Entiendes? Las fibras que aún trabajan y a las que están atrofiadas se quedan atrofiadas. Un cuerpo que por mucho tiempo lleva uma mala postura ou um trauma que não foi bem curado ou emoções repetitivas, o estresse, não? E por um motivo constitucional também, pode chegar a uma fragmentação. ¿Y qué es esto? Bueno, es que hay partes hay partes del cuerpo que no hacen parte del todo. Es esto que es una fragmentación, de verdad. Por ejemplo, una persona con artrosis de cadera. ¿Sí? Pues, de verdad, lo que ha pasado es que esta pierna ya no estaba. Eso es, la artrosis es la parte más final, ¿no? Pero la fragmentación ha empezado hace mucho tiempo, hace muchos años. Quizá desde niño. La caída de la bici que ha corrido y tal, ¿no? Entonces, si no trabajamos en la fragmentación, el cuerpo nunca será un todo. ¿Entiendes? Es esto. El cuerpo siempre seguirá fragmentado, lo que también afecta el estado mental de la persona, el estado emocional de la persona, porque en un nivel más filosófico, vamos a decir, esta persona está despedazada. ¿No? De verdad, la palabra despedazada dice exactamente, ¿no? Porque no se siente entera o completa, porque hay una fragmentación a nivel físico y energético, ¿vale? Incluso para pacientes con fibromialgia, yo prescribo la práctica 3 veces al día. Por la mañana, antes de ir al baño, si posible, antes de comer, para que ella coma, para que se sienta bien y coma con satisfacción, lo que va a generar una mejor digestión y mejor calidad de sangre que va a nutrir los músculos, ¿no? Y antes de dormir, para que el tono que quizá está acostumbrado a tonificarse ya reciba la información una vez más. Placer. Placer. Y despierte ya renovado, o sea, aún quizá, porque ¿qué pasa durante la noche? El cuerpo enfría, el padrón está más rígido, ¿no? Hay mucha gente que por la mañana siente fatal, porque el cuerpo ha enfriado y los padrones crónicos están más, aquí está. Pues entonces vamos rompiendo el padrón crónico, en caso de fibromialgia, con 3 repeticiones al día. En los últimos 10 años he observado que es muy difícil poner un paciente con dolor de pie por mucho tiempo, o hacer los ejercicios de pie. Entonces, ha conseguido desarrollar una secuencia de ejercicios que deben ser hechos en la cama todos los días. Y el Qigong básico es exactamente esto. Es un método en que tiene los principios del Qigong, pero de una manera más sencilla para que la gente pueda independizarse un poco del terapeuta y crear un ciclo de cura, por repetición, obviamente. La idea es que al inicio se practique por 5 minutos para que sea fácil, para que la persona tenga la rutina, la disciplina de hacerlo. Porque vosotros imagino que hay muchos terapeutas aquí, imagino que tengan la experiencia de ver que es difícil la gente tener la disciplina, ¿no? Para cambiar un hábito, un ciclo de degeneración, ¿no? que el problema crónico trae. Porque un cuerpo que recibe una información de dolor todos los días va a producir dolor, ¿no? Pero un cuerpo que recibe una información de placer, del placer de tener un cuerpo, placer reproducirá, ¿no? Entonces la idea es integrar el tono general, es cambiar la cronicidad, es dar una información al cuerpo diaria. Este es el placer que te has olvidado, este es el placer que te has olvidado, este es el placer. Y ahí sale, vuelve, este es el placer que te has olvidado. Y el cuerpo empieza entonces a reproducir placer,
ou seja, alinhar-se, a face, obviamente, é toda uma coisa anatômica junto, não é simplesmente, não é visualização, isto é através da fisicalidade. Também porque já falarei, é que já estou empolgada agora, sigo falando, é que isto é arte marcial, o que estou falando. O Qigong básico ajuda a romper padrões, rompe padrões, cambia o tono crônico. E o Qigong postural reestrutura a postura, fortalece o corpo, aún se mantém maleável, pero há que ser de pé para tonificar. Não é como tonificar acostado, não? Não vivemos acostados, vivemos de pé. Uma coisa que hablo a meus pacientes também, há gente que nasce e tem uma constituição forte e são alinhados, ou seja, o corpo está... Eu tenho pacientes de 65 anos só para venido a sessão porque tenho boas mãos e hago umas acupressões placenteiras e tal para dar mais vitalidade, pero os que são, eu digo, animais bem alinhados, quizás 5% da população mundial, de verdade. E estes já têm 10 pontos a mais de vantagem sobre os que, no meu caso, eu não tinha. Estes têm 10 pontos a mais para ter êxito em la vida. Êxito no sentido general, alegria, contentamento e tudo mais. Porque, obviamente, oxigenam melhor. E seus elementos, seus 5 elementos em medicina china, são mais equilibrados porque fluem mais. Ou seja, vivem o potencial que temos de ser seres humanos, não? Porque é uma oportunidade muito maravilhosa de ser seres humanos. Pero quando estamos debilitados, não chegamos a viver nosso potencial total. Não? Então, a ideia toda desse trabalho vai um pelinho mais allá que simplesmente sacar um dolor. Mas o que mais queremos é que digo em inglês, é transformar o pain to pleasure. Pain é dolor, para o prazer. Porque não é simplesmente deixar de ter dolor, pero o prazer de ter um corpo que pulsa. ¿Vale? Es esto, creo que es mi función en la tierra es esta. Porque disfruto mucho de mi cuerpo hoy en día, no sentido de caminar, tenerlo, ¿sabes? Tener una buena digestión, y eso comparto con mis pacientes. Pero ¿qué pasa? Lo que veo así es, si no pasó con él, José no tenía esto. Es así, es muy común, ¿no? Esto que estoy observando aquí. Es que el movimiento tem seu início e parece que tem uma falha. Eu digo, a bici está com a cadena oxidada. A parte derecha. Exatamente. É que esta falha é a aderência que temos que resgatar para que sua perna se integre com o todo, por exemplo. ¿Vale? E obviamente que há outros... Hágalo este aqui de braço. Sí, exatamente. Cruza tus braços assim, e gira tu mão em direção ao teto. Muito bem. Vale. Isto parece um linear, não parece aquele, não? De fisioterapia, mas não é. Primeiramente, deixamos os omoplatos sentaditos, deixá-los mais abaixo assim, e sem empurrá-los, simplesmente deixá-los sentados. Bem. Já ponemos o braço numa posição que está estirando, mas não é o extremo. Obviamente, ele poderia ser, entende? Mas não queremos o extremo. Não queremos desencadear o reflexo de estiramento. É que digo, se a pessoa não tem dolor, mas aún tem contraturas, isto, de uma mar de bem, tudo que ser, vai fortalecer o corpo. Incluso atividades de vida diária. Hace a sequência por la manhã, e tudo que ser durante o dia, mais aplomado, e obviamente, com a musculatura já mais... Has hecho um massagem interno. E para cervicales seria esse É isso que digo, este exercício aqui é maravilhoso para cervical. É maravilhoso. Claro, porque hemos visto... Ha tratado muita gente com hernia discal cervical, e isto é uma maravilha. Obviamente, há outros específicos. Pero uma maravilha, tu não imaginas como. Porque, obviamente, as cervicales e uma hernia discal, pues, somatizam todo aí. Está
está que é uma represa, é um rio explotando, e aqui falta energia. Se aqui está lleno, aqui está faltando. Então, tu estás drenando, ¿me entiendes? E obviamente que está sendo assim, e aqui está sendo assim. Está aflojando a atenção. O yoga postural te hace a caminhar e fazer isto. Estou exagerando, não vas caminhar assim, Lacai. Pero internamente, lo que hace es que como tienes muelle, el muelle causa una ola hasta arriba de movilidade. Entonces, não vas caminhar, ¿entiendes? A ideia é esta, é que quando aprendes o apoio bipodal do alinhamento biomecânico que tem este método, que é arte marcial, que é Nigum, que não é Alexander Technique, que não é o Pilates, é diferente, é distinto, ¿vale? Que passa? Isto produz um massagem interno, vas aprender com a prática do movimento, que quando caminas, puedes também utilizar o efeito da prática durante a caminhada. É uma coisa que incorporas, me entendes? Llevas contigo onde vas, não é uma coisa que hago e depois paro. ¿Vale? E aí, então, isso produz uma mobilização em todo, estou exagerando, é interno, ¿vale? Hasta arriba, tudo se move. E isso faz com que o corpo se mantenha jovem, não? Porque a rigidez, segundo o Lao Tse, que é o filósofo, a rigidez leva à morte e a suavidade à juventude, à saúde. Bueno, eu agradeço por a presença de todos, ¿vale? Foi muito bem. Gracias a vosotros.